Amigos, arrancando en vivo el programa ¿Cómo vamos? Unai Amenábar atrapado y sin salida. Al parecer a esta hora hay una manifestación, el Viernes de los Altos Mirandinos, una manifestación en la Panamericana, está trancada pues, por este tema del concesionario La Venezolana, que intervinieron este fin de semana. Bueno, cosas que pasan en estos días. Pero de entrada vamos a arrancar, después les comentamos las noticias y algunos contactos específicos que vamos a hacer de cara a tener información acerca de la situación del diálogo que sucedió ayer con la reunión de los cancilleres, de cancilleres de UNASUR con representantes de la unidad, el gobierno, cuál es la posición, todo eso se lo vamos a comentar en Cómo vamos. Pero hay un tema que yo estoy convencida que a ustedes y a nosotros nos interesa, como es el tema de la salud, como es el tema de los medicamentos. ¿Cuál es el estatus actual de los medicamentos? Vamos a la farmacia, y eso se los cuento, pues este cuento mío es el mismo cuento que tienen ustedes. Una farmacia, no tenemos. Tenemos igual, pero se llama, o sea, el principio activo, pero el medicamento es distinto. Y así vamos, y muchas veces hay medicamentos que se consiguen, otros que no se consiguen, otros que se requieren para casos tan graves como, por ejemplo, enfermedades como el VIH o cáncer, y es muy difícil pues encontrarlos. Y por otra parte, bueno, hoy despertamos y vemos en la prensa que, buena noticia, van a importarse 2 millones de medicinas, pero por importación directa. ¿Qué implica todo esto? Vamos a conversarlo con Ángel Márquez, él es vicepresidente ejecutivo de la Cámara de la Industria Farmacéutica. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Quiero agradecerles esta oportunidad para conversar y bueno, aquí estamos haciendo... Importantísimo conversar con todos ustedes. De antemano, pues ya damos nuestro Twitter para sus preguntas, @eutv.net, @Unai Amenábar. Si viene en el camino, pues también nos echa los cuentos, @La Parra. ¿Usted tiene Twitter? Cifar_BE. Perfecto. Bueno, a través de todo eso, pues podemos establecer este contacto. ¿Cuál es el estatus actual del tema de las medicinas? Bueno, tal cual como tú lo comentabas, la situación es la que está viendo la gente en la calle, ¿no? Digamos, hay una situación de abastecimiento irregular, como nosotros hemos dejado constancia pues, por la vía de la opinión pública. Bueno, estuvimos transitando toda una situación de retrasos en las liquidaciones. Debemos reconocer un poco el esfuerzo del gobierno nacional en función de que ya han comenzado a hacerse algunas liquidaciones. La mayoría de estas liquidaciones corresponden al periodo octubre-mayo, es decir, liquidaciones recientes, de manera que subsiste la situación de deuda, digamos, más el antigua. tema de la deuda, allí está... Ha sido parcialmente atendida, creo que es la mejor denominación. Ha sido parcialmente atendida, orientada fundamentalmente a lo más reciente. De hecho, el mismo Sencoex, la semana pasada, digamos, comenzando la semana pasada, hacía algunas precisiones sobre lo que había ocurrido con respecto a las liquidaciones. Indicaban que se había liquidado alrededor del 30%. En el caso de nuestras empresas afiliadas no es exactamente, digamos, de toda la deuda de nuestras empresas afiliadas, si la sumáramos todo, representaba el 18% de lo que se adeuda, ¿no? de todo lo que se adeuda, que andábamos por Para 500. hacer le hago una precisión allí, sí. Para hacer un sector tan importante, yo diría que un sector definitivamente de vida o muerte, es un porcentaje muy bajo. Bueno, por supuesto que nosotros aspirábamos, todo el mundo aspira que el tema de la deuda esté resuelto. Es más, de hecho, si nos ponemos en un contexto normal, pues no deberíamos tener una situación de deuda, puesto que bueno, el comercio internacional se mueve, digamos, con una dinámica basada en divisas. Pues. Exactamente, la deuda no es la deuda misma. La deuda es lo que implicaría que a lo mejor no fluyan medicamentos a futuro, un poco lo que está pasando con las agencias de viaje el tema pues, de los vuelos, de las líneas aéreas. Pero para precisar algo, porque uno dice, bueno, se cancela la deuda, ese es dinero que ustedes pagan, no es que el gobierno en una cosa graciosa pues les da las divisas. Y yo creo que es bien importante esa precisión que tú haces, porque lo que nosotros vamos a hacer, digamos,
En Venezuela hay un mercado cambiario que básicamente, en una decisión respetable, el gobierno nacional decidió hacer el monopolio, ¿no? Entonces, de manera que nosotros vamos y compramos las divisas. O en todo caso establecemos en primera instancia un compromiso para comprar divisas sobre la base del compromiso de traer una importación, en este caso de medicamentos, o las materias primas o los insumos para producirlos en Venezuela. Entonces, bueno, en ese sentido, nuestras empresas cumplen con lo que está establecido en la normativa, que a fin de cuentas la normativa es una responsabilidad del Estado y en ese sentido se cumple. Nosotros hemos dicho igualmente con toda transparencia y con toda honestidad que si depende, digamos, una nueva inspección o una nueva revisión del tema de cómo se manejan las solicitudes de adquisición de divisas, pues bueno, digamos, estamos abiertos si eso implica un reconocimiento del pago, digamos, más expedito. O sea, de manera que por ese lado no ¿Esto hay... estamos hablando de SICAD 1 o estamos hablando de SICAD 2? No, nosotros vamos a lo que originalmente era Cadivio, o sea, hoy es Sencoex. 630. 630, correcto. Y en principio, para nosotros era un poco complicado por las limitaciones en cuanto a regulaciones de precios y también por la aleatoriedad que implica los mecanismos SICAD. En principio, por lo menos el 1, que es el que ha tenido, digamos, más vida en el tiempo, es una subasta, ¿no? Y bueno, ir a subasta no te permite de alguna manera programar. Subasta, algunos dicen que rifa, porque todo depende, que atines precisamente pero aún así es muy complicado, digamos, plantearse que en el caso de este es un sector que tiene por encima de 130 empresas, digamos, trabajando en Venezuela activamente, ¿no? Y nuestra Cámara agrupa 30 de estas empresas. Entonces, pero en todo caso, pensar o suponer que estas 30 empresas van a estar todas alineadas, todas tienen el mismo cronograma, claro, y todas atienden la oferta que se abre, es un poco... engorroso. O en todo caso es una apuesta, digamos, muy difícil de sí, pegar, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, hasta ahora no había sido posible ir a SICAD. Pero en todo caso, el mecanismo, ya algunas empresas han ido como que tratando de ajustar su mecanismo para ir, pero en el mejor de los casos, lo que nosotros esperamos es, bueno, tener un mecanismo de alguna manera abierto, que de alguna manera permite, independientemente de lo que decía el gobierno en cuanto a la tasa, porque a fin de cuentas, ya decía hace un instante, es una decisión que se atribuyó al gobierno y es respetable, pero independientemente de la tasa, lo interesante sería tener acceso abierto al mercado para poder... Estamos hablando entonces de qué tipo de medicamentos, los prioritarios, digamos, los imprescindibles para ciertas y determinadas enfermedades, cáncer. Yo te quisiera responder por dos cosas. Me lo respondes claro, luego de la pausa. Sí. Vamos a la pausa, amigos, y regresamos. Recuerden, @UTVnet, me repite tu... Cifar en mayúscula, guión bajo, VE. Ok, y @La Párraga para sus comentarios. Ya venimos con más.